Ok, entonces, nosotros habíamos estado revisando los aspectos del entorno. Tuve problemas para conectarme. Ok, no se preocupen chicos, justo les estaba diciendo y lo repito para quienes se han podido conectar o escuchar después de la clase, después de que ya tomé lista, mejor dicho, si tienen alguna dificultad y con esas opciones básicas como reiniciar o demás no funciona, entren a Facebook, a una página que se llama Team, como equipo Team, Blackboard, Ulima. ¿Sí? Ellos los pueden ayudar a cualquier dificultad. Al final de la clase, háganme acordar a quiénes tengo que poner en lista, ¿sí? Para actualizar la página. Ya, volviendo. Habíamos estado revisando qué aspectos del contexto influyen. Entonces, habíamos visto hasta ahora familia, ¿sí? Un poco revisamos cuál era la familia nuclear, cuál era la familia extendida. Luego vimos posición socioeconómica y vecindario, ¿sí? Cuáles son las oportunidades que nos puede dar la parte económica o el vivir, por ejemplo, en un vecindario seguro. Luego revisamos un poco acerca de la cultura y la etnia, qué incluye cultura, por ejemplo, o cuál es la diferencia entre cultura y etnia. Solo revisando, chicos. ¿Qué incluíamos en cultura? Costumbres, perfecto. Sí, la forma de vida, que son nuestras tradiciones o costumbres. Muy bien. Los valores, la religión, el idioma. Muy bien, chicos, perfecto. ¿Sí? ¿Y cuál sería la diferencia entre la cultura y la etnia? ¿Qué es la etnia en todo caso? Exactamente, Francesca. La etnia son las personas, ¿sí? Está referido a las personas. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Lo felicito. La cultura es algo más abstracto. Tienes toda la razón, Briana. En cambio, ya la etnia son las personas en sí, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a un último punto de desarrollo que sería el contexto histórico. Y con contexto histórico vamos a hablar de eventos que marcan como un antes y un después, ¿sí? Dentro de la historia, ¿ok? Y obviamente van a afectar a las personas que viven durante este evento. Por ejemplo, podemos incluir terrorismo, podemos incluir algún desastre natural como un terremoto o un tsunami que afecta la vida de tantas personas. Podemos incluir situaciones donde la economía está mal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde el tema político y el tema económico está tan mal que la gente no tiene suficiente dinero, tiene que ir a otros países, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, eh, les pregunto, ustedes están un poco chicos, pero ¿recuerdan el terremoto del 2007? Más o menos recuerdan qué estaban haciendo en ese momento. Claudio no se acuerda. Algunos eran más chiquitos, ¿no? Porque deben haber tenido 3 años, 5 años exagerando. Están viendo tele, estaban haciendo las tareas, se estaban bañando muchos. Muchos no estaban con sus papás, estaban, sí, es verdad, con abuelos, tíos, etcétera. Y se cayó la lámpara del techo. Es verdad, en mi casa se cayó un equipo de sonido y se destruyó el pobre. Cada uno tiene un recuerdo. En el quinto piso, claro, lo vas a sentir más que si estás en un primer piso. Es verdad. Estos son contextos históricos, ¿sí? Eventos que marcan, ¿sí? La historia, como les digo, y que tienen un efecto, influyen. Por ejemplo, tú ya viste un terremoto. El tiempo después a este terremoto, usualmente, cualquier mínimo movimiento, ¿qué pensamos? Que ya es otro terremoto, ¿sí? No solo eso, antes tal vez simplemente cualquier movimiento era un temblor chiquito a los que ya estábamos acostumbrados, y ahora ya, tal vez no va a ser un temblor, sino que va a ser un terremoto porque ya nos pasó y pensamos y nos queda ese miedo de que eso podría volver a suceder, ¿sí? Por ejemplo, época de terrorismo. Cuando vi el terrorismo yo era súper chiquita, pero sí me acuerdo un evento, es lo único que me acuerdo, de ahí no tengo más memoria sobre el tema, pero sí me acuerdo cuando era chica que estaba un día en mi casa con mi abuela, mi hermana, mis papás habían salido y llamaron a mi casa diciendo que iban a poner una bomba porque yo vivía cerca de una comisaría. Entonces, como iban a poner una bomba, teníamos que salir, ¿no? Era como protegiendo a los simples mortales y porque la bomba estaba dirigida a los policías. Entonces, obviamente mi abuela salió, nos llevó a otro lado, a la casa de un familiar, pero en esa época no había celulares, entonces no había forma de avisarle a mis papás.
Y cuando mis papás llegaron, obviamente no nos encontraron, tuvieron que estar llamando casa en casa a ver dónde estábamos, ¿no? Este tipo de eventos acaban teniendo un efecto en cada uno, ¿no? El miedo que puedes tener al salir a la calle, por ejemplo, el tratar de superar, no sabes, o sea, no todo el mundo ha pasado el terrorismo sin pérdidas, hay gente que sí ha tenido pérdidas. Por eso hablamos que el contexto histórico es un contexto importante, que sí tiene un efecto. No todo el mundo vive necesariamente un contexto histórico. Tal vez en la época en la que vivimos no hay algo tan marcado, pero por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación bastante particular. Sí, que es con el tema de la pandemia, de estar aislados, yo nunca lo había vivido, ustedes tampoco, por ende, y ahora lo estamos viviendo todos juntos. ¿Sí? El hecho de vivir una situación así, ¿cómo influye? Tal vez cambia tu manera de pensar, valorar más lo que tenías antes. Algo tan simple como ir a la esquina a comprar ya es un evento totalmente distinto, aun cuando ahora se puede ir a comprar, ¿no? Porque primero, el otro día me fui a comprar después de un montón de tiempo, fui al mismo supermercado de siempre, y antes te metías nada más al supermercado, no había cola ni nada, y a veces estaba bastante lleno, pero bueno, ya, normal. Hasta que empezaron a crear nuevas restricciones con el aislamiento, y llegó un punto en que ya la gente desbordaba el supermercado. Entonces se hizo otro cambio y empezar a hacer cola. Y entraba como que de uno, de dos, de tres, a medida que la gente iba saliendo. La última vez que fui había cambiado totalmente, porque ahora prácticamente el mayor tiempo estás fuera y entran en grupos grandes. Un grupo más o menos de 15 personas entran, sale el resto, sale el grupo y recién entra otro grupo grande. Entonces, algo tan simple, a pesar de que todavía está permitido, tiene una manera, digamos, o se desarrolla de una manera diferente. Ni pensar en hacer cosas que antes podíamos y ahora ya no podemos, como ir a comer a un restaurante. ¿Sí? Por eso decimos, repito, que el contexto histórico tiene un efecto. Muy bien. Todo lo que hemos visto hasta este punto son influencias, positivas o negativas, de cualquier tipo. Pero vamos a hablar de factores de riesgo. Vamos a utilizar este término, factores de riesgo, cuando hablemos exclusivamente de efecto negativo, que podría afectar tu desarrollo. ¿Sí? Estos factores de riesgo se pueden encontrar, perdón, en la parte biológica y en la parte de contexto, es decir, en la parte de herencia y ambiente, en ambos. Les pregunto, por ejemplo, dentro de la vida intrauterina, es decir, antes del nacimiento, ¿cuál podría ser un factor de riesgo? Estrés, por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, hay muchas mamás que ahora están embarazadas o sea, a ver, no saben en qué situación van a estar para cuando tengan que tener a los niños, ¿no? Eso crea estrés. Que la madre consuma alcohol, tabaco, que haya violencia familiar también, que la mamá tenga algún tipo de accidente, golpe en el vientre por cualquier razón, puede ser un accidente, puede ser un tema de violencia, uso de drogas, que la mamá caiga, exactamente, que hay un tipo de caída. Esos son factores de riesgo, ¿sí? Luego está la atención médica y nutrición, ¿sí? Con la atención médica nos vamos a referir a ver, primero, no tener alternativas, simplemente no tener recursos o vivir en una zona tan alejada, ¿ok? Que no podamos recibir atención médica cuando es necesario. Hay gente que para ir a una posta, ni siquiera a un hospital, tiene que caminar horas, sino días, ¿sí? En otros casos sucede que sí, sí tengo recursos para ir a un hospital o ir a una clínica, pero lamentablemente hubo una negligencia, ¿sí? Me tocó a mí con un médico que no tuvo los cuidados necesarios y acabó afectándome, más de lo que la enfermedad podría haberlo hecho. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay errores en algunos hospitales y la persona entra, por ejemplo, para que se le ampute la pierna derecha y le amputan la izquierda, definitivamente deben haber escuchado una noticia así, porque ha pasado más de una vez. O entra una persona con un tipo de enfermedad bastante simple aparentemente, y luego sale con brazos y piernas amputados. Hubo un caso hace varios años y que luego se empezó a ver qué cambios habían habido, si es que se les había dado algún tipo de compensación por el hecho, etc. Con nutrición, también por un tema económico. Fácil no recibimos los nutrientes adecuados, no hay dinero para alimentarte de una manera balanceada y acaba afectando tu crecimiento, tu desarrollo físico, tu desarrollo mental, ¿no? Porque tenemos que ir a clases, no hemos comido nada, no podemos prestar atención. Dentro del contexto familiar, ¿qué aspectos podrían considerarse? ¿Qué puede ocurrir en una casa, en una familia, que sea considerado negativo?
o de riesgo. Violencia doméstica, exactamente, violencia familiar. Siento un micro. Luana. A ver, ¿qué más? No te preocupes, Luana. Quería saber si querías decir algo. Ok, una familia disfuncional fácil no necesariamente hay violencia tal cual, pero sí pueden haber una que otra pelea. El abandono, Renzo, sí tienes toda la razón. El abandono de alguno de los padres o la ausencia de ambos, sí, el no tener familia también es un factor de riesgo. En el tema de violaciones, cuando hay familias extensivas, sí, abuso sexual dentro de la familia también es algo que puede suceder, es un factor de riesgo. A ver, otro punto, escuelas y vecindario. ¿Qué podría ser negativo? ¿Qué podría ocurrir en la escuela? ¿Qué podría ocurrir en el vecindario? Considerado factor de riesgo. El bullying, por ejemplo. Ahora, bullying podría haber en muchos colegios. El tema también es cómo se maneja, ¿no? Las malas juntas, ¿sí? O malas influencias también podría ser en ambos lados, en escuela y vecindario. Robos en el vecindario, por ejemplo. Un vecindario peligroso, que hay vandalismo, cada vez que sales a ir a tu trabajo, ir a estudiar, es un riesgo. Yo recuerdo haber escuchado a una mamá que un día fue a pedir que camine a su hijo de la universidad, porque le preocupaba que el horario que le habían dado era, la verdad, bastante riesgoso para salir de su casa o regresar. El vandalismo, la presión de los grupos o presión social. Exactamente, tienen toda la razón. Todo lo que hemos visto, por ejemplo, el tema de escuela o vecindario, o la parte de atención médico-nutrición, sí puede estar ligado al último punto que estamos viendo ahí, que es posición socioeconómica, ¿no? Que ya lo habíamos un poco revisado acerca de esto, cómo te permite tal vez decidir estar en un vecindario un poco más seguro, si es que tienes los recursos, recibir una mejor atención médica o tener una mejor nutrición, ¿sí? Ok, todas las influencias, no importa si son positivas o son consideradas factores de riesgo, las vamos a dividir en dos grupos. Lo que llamamos influencia normativa y otro grupo que se llama influencias no normativas. Como nos dice el nombre, las influencias normativas son influencias que están en la norma, que es algo común, esperado, que usualmente o la mayoría de personas lo viven, ¿sí? Dentro de influencias normativas lo vamos a subdividir de la edad o de la historia. ¿Ok? Un poco para dejarlo claro. De la edad significa vivir ciertos hechos en el momento en que deben ser vividos. Por ejemplo, ¿en qué momento una persona debería tener hijos? ¿O es lo más aconsejable? ¿Tenerlo a los 15 años o tenerlos a los 30 o 35? ¿15 años o 30 años? ¿Qué será lo mejor? Entre 30 y 35, ¿verdad? ¿Por qué es preferible tener hijos a los 30 que tenerlos a los 15 años? ¿Por qué? ¿Qué tiene una persona? Por la madurez, exactamente. La madurez emocional para hacerte cargo de un chico. Por un tema de salud física, también al tener un hijo es mejor ser mayor. No tan mayor, ¿no? Pero ser mayor que 15 años. Tienes trabajo, tienes economía para poder mantenerlo, ¿sí? Tienes también experiencia, has madurado, ¿no? Y te va a ser mucho más sencillo. Por eso decimos que influencia normativa de la edad es cuando uno vive cierto evento acorde a la edad a la que debería, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué edad uno empieza el colegio? Primero de primaria, más o menos. ¿Lo empieza a los 20? A los 6. ¿Por qué será a los 6 y no a los 20 o a los 30? Porque los aprendizajes suelen ser más sencillos cuando uno es más chico, ¿sí? Y lo que se enseña en cada año, en teoría, va acorde a la capacidad que tiene una persona para aprender. ¿Ok? Porque hay que aprovechar a los 5 o 6 años para que un niño aprenda a leer y escribir, porque lo va a aprender más fácil que el resto. ¿Sí? Muchísimo más fácil. Esa es influencia normativa de la edad. Vivir un evento cuando corresponde. ¿Ok? Influencia normativa de la historia, ¿ok? Son eventos históricos que, a pesar de que no es que se den todos los años o todos los meses, cuando ocurren, afectan a muchas personas. Por eso, entre comillas, se vuelve la norma. ¿Sí? Por ejemplo, como hablamos, un terremoto, yo les estaba preguntando y la mayoría recordaba. ¿Sí? Ese es un evento que, a pesar de que no siempre vivamos terremotos, una vez que se dio, las personas que estaban vivas, digamos, en esa época, lo recuerdan. ¿Ok?
todos lo recuerdan. Entonces, eso hace que se vuelva normativo. Vivir durante una guerra, ¿sí? O vivir algo como lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia, ¿sí? Hace que todos compartamos una experiencia común, ¿ok? Y acá vamos a incluir, vamos a llamar generación histórica a todas las personas que lo están viviendo, no importa la edad. Entonces, por ejemplo, esa pandemia lo está viviendo un bebé, desde los días de nacidos hasta una persona de 90 y tantos años. Todos lo vivimos. Generación histórica, para hacer la diferencia, son todas las personas, no importa la edad, que viven el mismo evento. Vamos a llamar por otro lado cohorte a las zonas, ¿ok? Que sí son de la misma generación. No importa el evento acá. Estamos hablando básicamente de la generación. Por ejemplo, acá les puse TikTok o Instagram. TikTok, es verdad que ahora lo usa todo el mundo, pero en realidad está más dirigido, o las personas que más lo usan son adolescentes, ¿no? Entre los 14 y los 20 años más o menos. Ustedes están creciendo o están teniendo una adolescencia muy distinta a la que yo tuve, por ejemplo, que recién empezaban las redes sociales, ¿sí? Y las personas que nazcan de acá a 10 años, su adolescencia también va a ser muy distinta y van a aparecer cosas nuevas. Y van a crecer con una mentalidad y una forma de acercarse a las personas, por ejemplo, diferente. ¿Sí? Repito solamente para que recuerden. Generación histórica son todas las personas, no importa la edad, que viven algún evento histórico, ¿sí? Llámese guerra, pandemia, epidemia también, eh, un desastre natural, perdón, o algo que sea típico de la etapa, ¿no? Como han sido redes sociales, por ejemplo. Y el corte nos vamos a referir a las personas que sí son de una misma generación en cuanto a edad. ¿Sí? Podemos tener un grupo que vaya entre los 20 y los 30, otro entre los 30 y los 40, 40 y 50, etcétera. ¿Sí? Con sus propias ideas, creencias. Ahora hablamos de generación Z, de millennials, etcétera. Esas son generaciones, ¿sí? Que crecen con ciertas características. Muy bien. Por otro lado, tenemos las influencias no normativas. Es el lado opuesto, ¿sí? Son experiencias o sucesos que no son tan comunes, que no son tan esperados, ¿sí? Acá vamos a encontrar dos tipos. Eventos atípicos, tal cual, que no importa la edad, o sea, en realidad es poco común que suceda, como por ejemplo, y les puse acá, eh, ganar la tinca, ¿sí? Ganar millones en la tinca. Si yo les pregunto a ustedes, ¿alguno ha ganado la tinca? Y obviamente no vale ganar 2 soles, ¿no? Sino ganar miles de soles o millones. Dudo que alguien me diga que sí. Podría ser, ¿ah? Pero es poco probable, ¿sí? Porque esto le pasa solamente a unos pocos. O preguntarles cuántos de ustedes han participado en alguna olimpiada. Es menos probable, ¿sí? No es algo, no es como un requisito en la vida, si lo queremos decir de alguna forma. Ah, no, las de cole no vale. Me refiero a las olimpiadas a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, ahí tengo un par de ejemplos de haber sido víctima de algún tipo de atentado, ¿sí? Un atentado que usualmente afecta a cuántas personas, 50 personas, 100 personas, obviamente con sus diferencias, ¿no? Algunos atentados son mucho más grandes y se afectan a muchas más personas, y lo podríamos considerar normativo. Ok, repitiendo, yo les decía, influencia no normativa primero va a incluir sucesos atípicos tal cual. Por otro lado, tenemos sucesos típicos que se dan en momentos atípicos. Por ejemplo, vemos esta parejita de escolares que tienen un bebé. El tener el hijo es lo típico, ¿ok? El tenerlo durante la etapa escolar es lo atípico. Un suceso típico en un momento atípico. Por ejemplo, ir al colegio, ¿ok? Una persona de 60 años que recién empieza la educación, empieza a aprender cosas básicas, empieza a aprender a escribir, ¿sí? Por ejemplo, hay cárceles donde se les enseña a los presos a leer y escribir porque no lo aprendieron en su momento, no tuvieron oportunidades, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de un suceso típico, que es el aprendizaje o la parte escolar, pero en un momento que no es el usual, ¿sí? Para recordar, para que nos quede clara la diferencia. Y voy a repetir una vez más, solo por si acaso. Influencia normativa es un suceso esperado, que está en la norma. Puede ser por sucesos que se dan en la etapa correcta, en la etapa esperada, en la etapa que uno está pasando, o pueden ser sucesos históricos, ¿sí? Que afectan a muchas personas.
Por otro lado, la influencia no normativa son eventos atípicos tal cual, poco común, que solo a unos pocos les sucede, como por ejemplo perder una pierna en un accidente, no todo el mundo pierde piernas, o sucesos típicos, pero en momentos atípicos, ¿sí? Un poco acá, moví lo esperado para mi edad, me salté etapas y demás, y acá tenemos los resultados. Una influencia no normativa, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un par de preguntitas para ver si nos ha quedado claro. Indique cuál de las siguientes situaciones constituye una influencia no normativa en el desarrollo de un adolescente. A, inicio de una relación de pareja. B, el ingreso a la universidad. C, el uso de las redes sociales. O D, cambio de país de residencia. A ver qué me dicen. A, B, C o D. Exactamente, la letra D. ¿Por qué? 1. El inicio de una relación de pareja. No necesariamente todos empiezan o tienen una primera relación de pareja en la adolescencia. No necesariamente. Pero si se da, es algo normal, no nos llama la atención, ¿sí? Y a muchas personas sí les pasa. 2. O B, el ingreso a la universidad. Es verdad, no todos van a la universidad. Pero sí es esperado que a partir de cierta edad o terminando el colegio, la gente se anime a estudiar una carrera. ¿Sí? Es lo que nuestra sociedad también nos dice. C, el uso de redes sociales. Repito, no todos usan redes sociales, pero la verdad que ahora es algo bastante común, ¿sí? Bastante común, inclusive en algunas clases se utilizan redes sociales como parte de la clase o del aprendizaje. Y tenemos como punto D, cambio de país de residencia. Eso es algo sí poco común. Hay gente sí que se va a vivir a otro país, pero no es algo que a todos les ocurra, por ejemplo, en la adolescencia, ¿sí? Es más, puede que nunca en tu vida vivas en otro país que no sea en el que naciste. ¿Ok? Por eso decimos que ese es un suceso atípico. Exactamente, Francesca, atípico. ¿Sí? Muy bien, vamos con otra pregunta. Con relación al tema referente a los contextos de desarrollo humano, al grupo de personas marcado por un evento histórico importante durante su periodo formativo se le conoce como A, cohorte, B, generación histórica, C, influencia no normativa, D, influencia normativa, E, grupo étnico. ¿Cuál será? B. Sí, que creo que alguien me ha puesto D o me pareció. Sí, alguien me ha puesto D. A ver, vamos a diferenciarlos para no confundirnos. La respuesta correcta es B. ¿Sí? Generación histórica. Recuerden, en la pregunta les están diciendo las personas que están marcadas por el evento histórico. Acá no estamos haciendo una diferencia de edad, simplemente personas en general que han vivido un evento histórico. Si marcáramos la edad, diríamos que es corte, pero no lo estamos haciendo. Acá estamos resaltando el evento histórico, por ende es generación histórica. Y alguien me ha puesto de influencia normativa. Claro, generación histórica está dentro de influencia normativa, pero recuerden que la pregunta está referida a las personas, ¿sí? No al tipo de influencia, para que no se vayan a confundir, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ya, muy bien. Paul Bates fue este investigador que de alguna manera resumió, ¿okay?, lo que era el desarrollo humano y creó 7 principios fundamentales que van a básicamente resumir lo que hemos visto hasta ahora de qué es el desarrollo humano. Punto número 1, el desarrollo humano dura toda la vida. ¿Qué significa esto? Nosotros ya vimos que hay varias etapas del ciclo vital. ¿Recuerdan cuántas eran esas etapas? Exactamente. El desarrollo humano estudia desde la concepción hasta la muerte, cada una de las etapas. ¿Por qué se molesta en estudiar cada etapa? Sabe que siempre van a cambios en cada una de ellas, en cada uno de los ámbitos. ¿Sí? Por eso decimos que dura toda la vida. ¿Ok? Número 2. El desarrollo es multidimensional. ¿Qué significará esto? ¿Qué creen? Chicos, me pueden levantar la mano y prender el micro para que alguien me responda. ¿Qué significará el desarrollo es multidimensional? Exactamente, se refiere a varias dimensiones, pero ¿cuáles son esas dimensiones? A ver, Briana, ¿puedes prender tu micro, por favor? Ya, podría ser en la parte biológica
biológica, psicológica y social. Que, o sea, en lo que es Exactamente. en la vida se van a ir interrelacionando también, ¿no? Exactamente, lo que tú te refieres con dimensiones son los ámbitos. Ahí solamente te faltó uno, que es el cognitivo, ¿sí? Claro. Multidimensional son los tres ámbitos que hemos revisado. Cognitivo, físico y psicosocial, ¿sí? El desarrollo es multidimensional porque en estas tres áreas, ¿ok? Se va a desarrollar, ¿ok? Punto número 3. El desarrollo es multidireccional. ¿Quién me quiere decir qué significa? Pueden levantar la mano. A ver, láncense. ¿Siguen ahí? A ver, requiere el aporte de otras disciplinas. Podría ser, podría ser. ¿Qué más puede ser multidireccional? Sí. Se refiere, como dices Valerie, a tomar distintos caminos. Estos caminos están referidos a las habilidades o capacidades que cada persona tiene. ¿Qué quiere decir? A medida que nosotros vamos creciendo, nuestras habilidades en general van desarrollándose, mejorando, exactamente, Valeria. Pero llega un punto en que en algunas áreas empezamos a retroceder, ¿ok? Tal vez nuestra capacidad de razonamiento crece a medida de los años, pero nuestra capacidad motora va disminuyendo a medida que envejecemos, ¿sí? Eso exactamente significa multidireccional. Algunas cosas siempre avanzamos, algunas cosas vamos retrocediendo. Por eso hay distintas direcciones. Punto número 4. La influencia relativa a la biología y la cultura cambia durante el ciclo vital. Juan Manuel, ¿estás ahí? Juan Manuel Escudero. Sí. A ver, cuéntame, ¿qué crees que significa el número 4? Juan Manuel, ¿sigues ahí? Que el cuerpo va cambiando. ¿Y a qué te refieres con eso? Porque, a ver, lo que te dice, voy a repetir. La influencia relativa de la biología y la cultura cambia durante el ciclo vital. A ver, creo que Ana Lucía me había escrito, no sé si estoy recordando bien el nombre. Alguien levantó la mano. Y a ver, Ana Lucía, ¿puedes prender tu micro y comentarnos? Ya, las capacidades biológicas se debilitan y las Ujú. culturales compensan eso. O sea, Sí, una se va debilitando ajá. exactamente. Cuando nosotros somos muy pequeñitos, la parte biológica es lo central, ¿sí? Empezamos a desarrollarnos en base a lo que nuestros genes nos dicen, ¿sí? Nuestro instinto tal vez en algunas áreas. Ahorita te digo, Alonso. En cambio, con el tiempo, la cultura empieza a adquirir una mayor importancia, ¿ok? Porque, por ejemplo, la cultura puede suponer apoyo de las personas, tradiciones. ¿Cuál es la diferencia entre la 3 y la 4? A ver, la 3 está relacionada con la manera en la que las habilidades, ¿ok? Todo lo que hemos visto dentro de las distintas áreas que están dentro de cada uno de los ámbitos, van algunos mejorando y algunos disminuyendo. El número 4 lo que quiere resaltar es que la cultura en sí es importante, ¿sí? Que la cultura supone un grupo, ¿ok? De apoyo, que supone tener tradiciones que hacen que te sientas incluido en algo, ¿ok? Cuando somos muy chiquitos, no nos damos cuenta de nuestra cultura, no sabemos cuáles son sus características, ni siquiera podemos comparar. No sé si les ha pasado o han tenido la oportunidad, pero a medida que uno, por ejemplo, va conociendo diversas culturas o va viajando, la mentalidad cambia totalmente. ¿Sí? Y tal vez lo biológico ya no es tan importante en teoría porque ya lo desarrollaste, porque ya creciste y ya tus características biológicas ya se dieron, pero lo cultural sí empieza a importancia, ¿no? Empiezas a analizar un poco en qué tipo de contexto vives, cuáles son sus características positivas o negativas. Por ejemplo, no sé si ustedes lo han notado, pero o han escuchado al respecto. Ahora, estando en esta situación de aislamiento, eh, no somos los únicos. Hay muchos países que están en la misma situación, todos estamos viviendo el tema del coronavirus.
Pero si se han dado cuenta, en muchos países el aislamiento social es voluntario, ¿ok? En algunos pocos es obligatorio como este. Aún así, aún siendo obligatorio, ¿qué cosa es lo que solemos ver en las noticias? ¿Qué hace la gente? Sale. La tienen que apresar. Gente incumpliendo, ¿sí? Que no respeta las reglas. Esa es nuestra cultura, lamentablemente. ¿Sí? En otros lugares no es necesario. No es necesario ni siquiera obligar porque la mayoría hace caso a las reglas. ¿Sí? Entonces, ahora, esta situación nos ha dado una oportunidad para darnos cuenta en qué fallamos. ¿Qué cosas positivas tenemos, obviamente, pero también en qué cosas estamos fallando y que se debe cambiar? Por ejemplo, en Australia, sí, hay muchos países que están teniendo el aislamiento social voluntario. Es más, a veces ni siquiera te dicen que se le da la opción a la gente quedarse en su casa. La gente, viendo que hay una situación tan grave como la que hay ahora, simplemente decide quedarse en sus casas. Y ya está. ¿Sí? Esa es una realidad. ¿Ok? A ver, sigamos. Número 5. El desarrollo implica modificar la distribución de recursos. Les pregunto, ¿cuáles son los recursos con los que contamos? ¿Qué recursos tienen los seres humanos? Tiempo, dinero, por ejemplo, ¿no? Tiempo, a veces pensamos cuando estamos ya empezando la universidad que no nos queda tiempo para nada. Pero la realidad es que tienen un montón de tiempo. Aprovechenlo. Después de verdad van a sentir lo que es no tener tiempo. Dinero, claro, estamos en la universidad, estamos en el colegio, dependemos de nuestros papás y empezamos a trabajar y eso se vuelve ya un recurso en sí. Energía, más jóvenes somos, tenemos mayor energía y la podemos utilizar para distintas cosas, nos hacemos mayores, ya nos cansamos más fácilmente, ¿no? El desarrollo implica modificar la distribución de recursos porque nosotros vamos a aprovechar ese recurso que tenemos para compensar los otros que tal vez estemos perdiendo, ¿ok? Tal vez lo que más tenemos es tiempo, entonces nos dedicamos a aprovechar para, por ejemplo, no tenemos economía, no podemos darnos el lujo de dedicarnos a viajar por el mundo por el momento, pero sí puedo aprovechar para estudiar, ¿sí? Porque el tiempo me da esa oportunidad. 6. El desarrollo muestra plasticidad. ¿Qué significa plasticidad? Juan Carlos, que se puede moldear, imagino a qué te refieres. Exactamente. Que es flexible. ¿Qué cosa? Nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Qué significa plasticidad? Mi cerebro no es el mismo cuando yo tengo 60 años que el que tenía cuando nací. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos esos años he aprendido muchísimo. ¿Sí? He entendido muchas cosas. Mi memoria también ha cambiado. Mis aprendizajes son más, mis conocimientos. Por eso hablamos de plasticidad. Nuestra mente se va adoptando. No es lo mismo su mente antes de empezar la universidad que cuando termina. ¿Sí? No solamente por conocimientos en sí, sino, por ejemplo, pueden haber aprendido cómo utilizar ciertas estrategias de aprendizaje. Y de ahora en adelante todo va a ser mucho más sencillo a la hora que quieran estudiar algo. Sí, Briana, la memoria, la fuerza, la resistencia que puedas tener. Todo se va a ir acomodando en nosotros, ¿sí? No, las cosas no suceden en vano, como dicen. Y por último, el contexto histórico y cultural influye en el desarrollo. ¿A qué va esto? A veces pensamos o podríamos pensar que la familia o la genética, que es lo más cercano que tenemos, es lo único importante. Pero como ya hemos visto, la parte histórica, que a veces pareciera que no, o tal vez porque no ocurre tan seguido, la parte histórica va a tener un efecto en nosotros, va a influir en nosotros definitivamente, ¿sí? Porque piensen en todo lo que, en todas las conclusiones o reflexiones que ustedes pueden haber hecho ahora, por ejemplo, estando en ese aislamiento. ¿Sí? Como antes valorábamos situaciones, antes no valorábamos, no me enredé, no valorábamos situaciones o cosas que parecían simples y que ahora las recordamos o las añoramos, ¿sí? Esa es la importancia de situaciones históricas o eventos históricos. Y luego tenemos la parte cultural, que como también les acabo de decir, ¿no? Un poco, también cuando uno va viajando, y empieza a comparar la cultura que tenemos con otras culturas, empieza a decir, mira todo lo bueno que tiene mi cultura, o mira qué otras cosas podrían cambiar y ser mejor, ¿sí? Tal vez hay cosas que las damos por hecho o suponemos que así deben ser cuando no necesariamente es así, ¿sí?
Y ese razonamiento o esa toma de decisiones o esa reflexión siempre nos va a ayudar. Nos va a ayudar a seguir creciendo y a mejorar y aprender. Muy bien, chicos. Vamos a hacer ahora una actividad práctica, ¿sí? La vamos a hacer en grupos. Sí, Francesca. La impronta es algo que tienen que ustedes revisar en la lectura, ¿sí? Como les decía, van a haber algunos puntos que yo no los voy a tocar en la clase, que lo tienen que sacar ahí directamente, ¿ya? Chequen sobre todo, supongo que te acuerdas de eso por el hecho de que está en la ficha de trabajo, por eso les decía, ahí tomen notas. Igual si leen y les queda alguna duda, me la pueden hacer, ¿no? A ver, vamos a hacer una actividad práctica, ¿ok? ¿Cómo va a funcionar esto? Como la vez pasada, los voy a mandar en grupos. Cada grupo va a preparar esta ficha de trabajo y al final de la clase, si es que nos da tiempo hoy día, si no ya lo completamos a la siguiente, no hay problema, vamos viendo, vamos a compartir las respuestas, ¿ok? Aclaro, esta vez el trabajo no me lo van a enviar a través de ningún medio de Blackboard, ¿sí? Solamente vamos a compartir entre nosotros, acá como compartimos la vez pasada las respuestas. A partir del siguiente tema y de la siguiente actividad, ya vamos a empezar con envíos, con fecha límite, hora límite, etcétera, ¿sí? Pero como estamos empezando, no los quiero presionar porque imagino que tienen tareas y demás. Pero sí es importante que hagan la actividad para que empiecen, digamos, a comprobar que les quedó claro el tema. Recuerden, repito, por si alguien no estaba, llegó tarde, etcétera, el 29, es decir, miércoles de la próxima semana, es el control de lectura, ¿ok? Entonces, les muestro ahorita la actividad que tienen que hacer. Salir de acá. Compartir. Ya. Ustedes, por si acaso, lo están viendo tal vez chiquito, pero pueden hacer zoom desde su propia pantalla, ¿sí? Para que lo vean más grande. Este caso es el mismo caso que tienen en el material de lectura. Solamente yo les he hecho unos pequeños cambios porque a veces quedaban unos huequitos y no quedaba claro cómo responder las preguntas que vienen después, ¿sí? Así que les sugiero revisen este directamente. Es un caso acerca de dos personajes, Marco y Ana, ¿sí? Te cuento un poco su historia, dónde vivieron, etcétera, qué hacen actualmente, dónde estudiaron, etc. ¿Qué es lo que van a hacer? Completar, ¿sí? Esta fichita. Primero, identifica en el caso dos elementos de herencia que han ejercido influencia en el desarrollo humano de cada uno de ellos y a qué ámbito del desarrollo pertenecen, ¿sí? Colocan en marco un aspecto de herencia, ¿sí? Y a qué ámbito es, puede ser físico, cognitivo, psicosocial. Acá abajo colocan otro ámbito y colocan otra vez es físico, cognitivo y psicosocial. Igual hacen con Ana. Dos aspectos de herencia, recuerden que herencia genético y a qué ámbito pertenece. Punto número 2. Identificar y describir cómo influyen tanto en Marco como en Ana los factores del entorno. Tienen acá 3 columnas. La primera columna dice factor de influencia. ¿Qué factores de influencia? Es decir, del entorno hemos visto familia, contexto histórico, hemos visto vecindario, hemos visto posición socioeconómica, etc. Se escriben acá abajo el término que quieran explicar primero. Por ejemplo, digamos que es familia. Ustedes en Marco van a explicar cómo era la familia de Marco y cómo creen que influye o ha influido en él. Igual con Ana, explican cómo era la familia y el efecto que puede haber tenido. Si es que el efecto a futuro tal vez no está en el texto o no queda claro, también lo pueden suponer, ¿sí? No es necesario que esté directamente ahí. Así completan 4 espacios con cada uno de los factores de entorno. Ya, espérenme. Y para terminar van a hacer este último punto, el número 3, no les voy a pedir más para que no nos falte tiempo, que es el número 3 que dice, identifica en el caso, dos influencias normativas y dos influencias no normativas y justifica. Tienen espacio para 2 normativas y 2 no normativas. No importa si son del mismo personaje o son de los dos personajes, ¿sí? Lo importante es que quede claro cuál es normativa y cuál es no normativa. Repito, respondan de ese caso que está ya en lecturas y casos, las preguntas 1, 2 y 3. La 4 y la 5 no son necesarios, ¿sí? 1, 2 y 3. ¿Tienen alguna duda?